Saludos, en esta ocasión vamos a hablar sobre cirugía bariátrica en búsqueda del Santo Grial. Mi nombre es Miguel Contreras y soy médico internista. Antes de comenzar a hablar sobre cirugía bariátrica, quería invitarlos nuevamente a suscribirse al canal de YouTube de la fisiopatología a la práctica clínica y vamos a hablar sobre nuestros próximos 3 proyectos con este respecto. Un primer curso llamado Cardiometabolismo Translacional, un puente entre las ciencias básicas y el conocimiento clínico, en el cual trataríamos de dar al médico clínico las herramientas para entender los estudios de investigación, esencialmente hablando sobre genética cardiometabólica, epigenética, inmunología cardiometabólica, las plataformas y los ejes cardiometabólicos y las llamadas organoquinas. El segundo curso está dirigido esencialmente a estudiantes y médicos residentes y es de fisiopatología de las emergencias médicas. Un enfoque fisiopatológico para entender y escoger un esquema terapéutico más adecuado, más que utilizar un simple instructivo. Y el tercer curso, actualización farmacológica cardiometabólica para entender los resultados de los estudios clínicos, actualizando esencialmente los conceptos sobre el sistema renin-angiotensina, sobre el sistema de la insulina, sus nodos y ejes metabólicos, sobre la metformina, las sincretinas, esencialmente GLP-1, los nuevos medicamentos SGLT2, los péptidos natriuréticos e hipolipemiantes, hablando nuevamente sobre PCSK9. Si esto es de tu interés, por favor dale like al video y si tiene algún punto específico que quisiera suscribirse con nosotros, entonces escríbeme mi correo miguelcontreras@hotmail.com. Vamos a hablar entonces de cirugía bariátrica y un cambio en el paradigma de utilizar la cirugía para pacientes con obesidad con índice de masa corporal mayor de 35 y utilizar la cirugía en pacientes con índices corporales menores, pero esencialmente para tratar diabetes. En ambos casos en pacientes con adiposidad disfuncional. ¿Cuáles son los efectos de la cirugía bariátrica en diabetes? Esencialmente, vamos a hablar sobre este es un resumen de la revista Diabetes Care de junio del año pasado sobre el efecto de la cirugía en glucosa. Y vemos entonces que en promedio de todos los estudios analizados, la disminución de los niveles de la A1C es aproximadamente de una disminución de un 2%. Y vemos que independiente del procedimiento quirúrgico y de los niveles de hemoglobina inicial, los niveles que se consiguen al final para todos los pacientes eran aproximadamente de un 6% de hemoglobina A1C. El efecto sobre los niveles de A1C son mucho más tempranos que los efectos máximos sobre el peso. Los efectos máximos sobre hemoglobina A1C se comienzan a observar a los 3 a 6 meses y sobre el peso corporal hay que esperar por lo menos 6 a 12 meses. En cuanto al peso corporal, vemos que la cirugía en pacientes diabéticos es igualmente efectiva en pacientes con índice de masa corporal mayor de 35 o menor de 35. Como puede observarse en esta gráfica y en esta otra gráfica también se pueden ver que los dos puntos de más de 35 y menos de 35 están prácticamente unidos. Es decir, que es igualmente eficiente para los dos grupos de pacientes. Y en cuanto a remisión de los cuadros de diabetes, es decir, que los pacientes permanezcan sin tratamiento al término de 5 años, podemos ver que se logra una remisión de acuerdo al procedimiento quirúrgico de un 40 a un 60%. Todo esto con respecto de un estudio publicado en febrero de este año, los 5 años del estudio Stampede, que evalúa los efectos de la cirugía bariátrica versus el tratamiento médico intensivo en pacientes diabéticos con un índice de masa corporal de 27 a 43. Veamos los resultados. Similar al análisis anterior, al resumen anterior, los niveles de A1C son de aproximadamente, al término de 5 años, de un 2%, lo cual corresponde a 72 miligramos por decilitro en estos pacientes al término de los 5 años. Igual que en los antecedentes, vemos que el efecto máximo sobre la glucosa se logra en los primeros 3 meses, a diferencia del efecto máximo sobre el peso que se logra después de 12 meses con la cirugía bariátrica. E independientemente del peso, vemos igual efectividad en pacientes
con índice corporal mayor de 35 y menor de 35. Es decir, que el estudio coincide bastante con los antecedentes anteriormente explicados. Y en cuanto a remisión de diabetes, se logra una remisión de un 25 a un 45% de nuestros pacientes, la mayor remisión en las cirugías de tipo bypass. Para entender el efecto de la cirugía sobre el metabolismo de la glucosa, vamos a usar la estrategia de abrir 3 puertas con 3 llaves para tratar de conectar el efecto quirúrgico con el efecto metabólico. Y la primera puerta la vamos a llamar hiperplasia intestinal. Veamos en qué consisten los dos procedimientos quirúrgicos más populares o más efectivos en este momento sobre cirugía bariátrica: el bypass gástrico en Jet de Rux y la gastrectomía en manga. Para el bypass gástrico, el cirujano transforma la parte inicial del estómago en una pequeña bolsa gástrica que se conecta con la porción distal del intestino, constituyendo el llamado brazo de Rux. Por otro lado, la porción que queda del estómago distal sigue conectada con el intestino, con la parte proximal del intestino, constituyendo el llamado brazo biliopancreático. Tanto el brazo de Rux como el brazo biliopancreático van a unirse, constituyendo entonces el llamado brazo común. En la gastrectomía en manga, hay una parte del estómago que se remueve y la parte que queda se denomina manga gástrica. Y esa manga gástrica, esa porción del estómago, los alimentos continúan a través de esa manga gástrica su tránsito hacia el intestino. ¿Cuáles son los alimentos en los cuales difieren ambas cirugías y cuáles son los elementos que tienen en común ambas cirugías desde el punto de vista quirúrgico? La cirugía en bypass es única en el punto de la exclusión. Se excluye del tránsito digestivo a la porción inicial del intestino delgado. La gastrectomía en manga tiene como elemento esencial la remoción de una porción del estómago. Ambas cirugías tienen 3 elementos en común: la restricción calórica que se produce con la cirugía, el aumento del transporte de los ácidos biliares y un vaciado rápido de nutrientes al intestino delgado. En cuanto a la homeostasis de la glucosa, ambas cirugías tienen los siguientes elementos en común: disminución de la gluconeogénesis hepática, aumento de la función beta pancreática, aumento de la sensibilidad a la insulina y aumento de la captación de glucosa tanto a nivel muscular como adipositario. Vamos entonces a tratar de conectar los cambios que tienen en común ambas cirugías, restricción calórica, ácidos biliares, vaciado rápido, con los elementos sobre la homeostasis de la glucosa que tienen en común a ambas cirugías: gluconeogénesis, función beta, sensibilidad y captación de glucosa. Vamos a tratar de conseguir las puertas que unen ambos procesos y las llaves que abren esas puertas. Entonces, analicemos qué pasa con la estructura del intestino con ambas cirugías. En la cirugía del bypass gástrico se produce una hiperplasia intestinal con aumento de los transportadores GLUT a nivel de la célula intestinal y un aumento de la producción de GLP-1, de las células productoras de GLP-1. En el caso de la manga gástrica no hay hiperplasia intestinal, pero sí hay un aumento en las células productoras de GLP-1, por lo cual podríamos concluir que GLP-1 es un elemento esencial en la respuesta de la cirugía bariátrica. ¿Qué hace GLP-1? Esencialmente GLP-1 va a aumentar la función beta pancreática, va a disminuir la gluconeogénesis hepática, va a aumentar la captación de glucosa muscular y adipositaria y disminuye la ingesta de alimentos a nivel central. Es decir, que GLP-1 es un candidato de primer orden para explicar los efectos de la cirugía bariátrica. Pero ¿basta solamente GLP-1 para explicar los efectos de la cirugía? Veamos este estudio experimental en ratoncitos, publicado en el 2014, sobre el efecto de la cirugía y de los modelos genéticos en el GLP-1 y la respuesta intestinal. Por ejemplo, la cirugía bariátrica aumenta los niveles de GLP-1 en el animal de experimentación. Ahora, tomemos el animal
y hagamos un experimento bloqueando genéticamente la producción de GLP-1. Es decir, que alteramos los genes de GLP-1 y ya el animalito no puede producir GLP-1. Por supuesto, entonces le hacemos bypass y no aumenta GLP-1 porque está bloqueado. ¿Qué pasa con el metabolismo de la glucosa en este animalito? Bueno, a pesar de que operamos al paciente, al animalito, y tenía bloqueado el receptor, la cirugía sigue teniendo efecto. Es decir, que a pesar de que el animalito no produce GLP-1, la cirugía sigue disminuyendo los niveles de glucosa, tanto en este gráfico como en el gráfico siguiente. Es decir, la cirugía sigue disminuyendo niveles de glucosa aún no teniendo GLP-1. Y si bloqueamos genéticamente el receptor del GLP-1, también se produce el mismo efecto. La cirugía sigue disminuyendo glucosa tanto en esta gráfica como en esta otra gráfica. Es decir, que el GLP-1 es un elemento fundamental en la cirugía, pero no es un elemento único. Y la cirugía sigue funcionando aún sin GLP-1. ¿Cuáles son los péptidos que comparten ambas cirugías, que aumentan con ambas cirugías y en cuáles difieren? Difieren, por ejemplo, la cirugía de bypass, en que la cirugía de bypass de forma única aumenta colecistocinina y GIP. Y la cirugía en manga disminuye esencialmente relina. En eso difieren. Pero ¿en qué elementos, cuáles son los elementos o los péptidos que tienen en común? Ambas aumentan GLP-1, GLP-2, péptido YY y oxintomodulina. Es decir, que estos son los péptidos que comparten ambas cirugías. De forma tal que la primera puerta de hiperplasia intestinal que conecta los efectos quirúrgicos con los efectos metabólicos podría ser abierta por una llave que tiene GLP-1, GLP-2, péptido YY y oxintomodulina. Nuestra segunda puerta la vamos a llamar microbiota y ácidos biliares. Buscaremos entonces la llave que abre esta puerta. ¿Qué nos dicen los estudios de genética sobre la cirugía bariátrica? Que hay grupos de pacientes que tienen polimorfismos genéticos que los hacen especialmente susceptibles de tener éxito con la cirugía bariátrica. Es decir, que son los que mejor responden a la cirugía bariátrica. Y ese polimorfismo está localizado en una vía llamada el receptor farnesoide FGXR. Y a este eje activado por este receptor lo vamos a llamar el eje microbiota, ácidos biliares, receptor farnesoide, factor de crecimiento 19. Es decir, toda esta sustancia está implicada en una vía nueva que es activada por la cirugía bariátrica. Veamos en detalle. Este es un estudio en pacientes evaluando cómo es la microbiota en obesidad y cómo cambia esa microbiota tanto en la cirugía de bypass como en la cirugía de manga. Es decir, cuáles son los cambios en la microbiota que se producen con la cirugía y cuáles son esos cambios en la microbiota que inducen disminución de peso. Aquí tenemos los cambios en la microbiota en la cirugía bariátrica y vemos que en la cirugía bariátrica los pacientes tanto en la cirugía de manga, en bypass como en la de manga, tienen mayor diversidad y mayor grupo de familias de microbiota que los pacientes con obesidad, que tienen mucha menor diversidad. Específicamente, grupos familiares que son elevados, cuya presencia es elevada por la cirugía bariátrica. Esa activación, esas familias de microbiota van a actuar sobre los ácidos biliares, favoreciendo la producción de ácidos biliares secundarios. Vemos aquí cómo aumentan los ácidos biliares secundarios en los pacientes con cirugía, a diferencia de los pacientes obesos. Es decir, entonces, en primer lugar, aumenta la diversidad de las familias de la microbiota que activan la producción de ácidos biliares secundarios. Posteriormente, esos ácidos biliares van a activar un factor de crecimiento llamado FGF19 y ese factor de crecimiento va a actuar sobre el peso, favoreciendo la disminución de peso en este estudio. Veamos entonces ahora con más detalle cuál es el mecanismo activado en la cirugía bariátrica. Tenemos acá los ácidos biliares primarios. Esos ácidos biliares primarios en condiciones normales, en pacientes sanos y en pacientes con cirugía, esos ácidos biliares van a ser captados por la microbiota, esencialmente por una familia llamada Bacteroidetes, para producir ácidos biliares secundarios. Es decir, los ácidos biliares primarios
son captados por bacteroidetes y transformados en ácidos biliares secundarios. Esos ácidos biliares secundarios se van a unir a un receptor de ácidos biliares llamado TGR5. Y ese receptor entonces va a activar la producción de GLP-1 a nivel del enterocito, en primer lugar. En segundo lugar, los ácidos biliares secundarios van a actuar sobre un receptor farnesoide llamado FXR, y al unirse a ese receptor van a producir una sustancia, un factor de crecimiento llamado FGF19. Resumimos entonces, en condiciones de pacientes delgados o en pacientes sometidos a cirugía, la familia Bacteroidetes transforma los ácidos biliares primarios en secundarios, los cuales tienen la capacidad de producir GLP-1 y activar una vía de un factor de crecimiento llamado FGF19. En los pacientes obesos hay menor cantidad de bacteroidetes, pero hay mayor presencia de un grupo llamado Firmicutes en la microbiota. Ese tipo de microbiota es menos efectiva en transformar los ácidos biliares primarios en secundarios. Hay menor cantidad de ácidos biliares secundarios, los cuales no pueden unirse al receptor TGR5, disminuyendo entonces la producción de GLP-1, y a su vez esos ácidos biliares secundarios no pueden activar el receptor farnesoide y no pueden producir el factor FGF19. En pacientes obesos entonces hay mayor cantidad de Firmicutes, menor cantidad de la familia Bacteroidetes, y entonces hay menor cantidad de ácidos biliares secundarios, hay esencialmente ácidos biliares primarios, los cuales van a activar muy pobremente el TGR5 y el receptor farnesoide, produciendo menores cantidades de GLP-1 y de el FGF19. En los pacientes sometidos a cirugía, aumenta la diversidad de la microbiota, hay mayor cantidad de bacteroidetes, mayor cantidad de ácidos biliares secundarios, y esos ácidos biliares secundarios entonces van a activar, como dijimos, el TGR5 y el factor farnesoide, produciendo mayor cantidad de GLP-1 y FGF19. Dijimos que TGR5 entonces es un receptor de ácidos biliares. Cuando se activa, favorece la producción de GLP-1, y ya vimos anteriormente cuáles son los efectos de GLP-1 sobre la homeostasis de la glucosa. Por otro lado, los ácidos biliares activan el receptor farnesoide FXR. Ese receptor farnesoide activado favorece la producción del factor de crecimiento FGF19. Y al activarse FGF19, entonces tenemos aumento de la captación de la glucosa, disminución de la gluconeogénesis hepática, disminución de la ingesta de alimentos por acción central y aumento del gasto energético por transformación del adipocito blanco en adipocito pardo. Veamos con más detalle cuál es la acción de la cirugía bariátrica sobre el páncreas para explicar el efecto de remisión de la diabetes. Y entonces tenemos que la cirugía bariátrica, por el efecto anteriormente nombrado de la microbiota, activaría dos vías. La vía del TGR5, del receptor de ácidos biliares, el cual va a transformar a la célula alfa que inicialmente producía glucagón en una célula alfa que inicialmente producía glucagón, la va a transformar en una célula que va a producir GLP-1 a través de la activación de un sistema llamado proconvertasa 1,3. Entonces, por efecto de la cirugía, la célula alfa deja de producir glucagón y produce más GLP-1. Y ese GLP-1 va a actuar sobre la célula beta produciendo insulina. A su vez, independientemente de esta vía, la cirugía bariátrica va a actuar sobre el receptor farnesoide, que actúa directamente sobre la célula beta, favoreciendo la producción de insulina. Es decir, que a través de dos vías, la vía de transformar la célula alfa de glucagón a célula alfa que produce GLP-1 y a través de la activación directa de la célula beta, favorecemos la producción de la insulina y la remisión del cuadro de diabetes. Entonces, la segunda llave que abre la puerta de la microbiota y los ácidos biliares estaría constituida por el receptor TGR5, el receptor farnesoide, el factor de crecimiento FGF19 y GLP-1.
Nuestra tercera puerta la llamaríamos la puerta de la decretina o de la teoría del Foregut. Se ha determinado que a medida que hay mayor nivel de reposo intestinal, es decir, mayor exclusión de la porción inicial del intestino, entonces se va a favorecer la remisión de la diabetes. Es decir, que si los alimentos no pasan por esa porción inicial del intestino, eso favorece la remisión del cuadro de diabetes. Es decir, entonces plantearíamos la posibilidad de que en el intestino proximal, que es excluido, lo que se llama la teoría del Foregut, existe una sustancia llamada decretina. Esa sustancia, al contrario de las incretinas, va a favorecer el desarrollo de diabetes. Es decir, que si entonces nosotros excluimos esa parte inicial, entonces estamos eliminando esta sustancia nociva y estamos favoreciendo la remisión de la diabetes. Esa sustancia decretina, entonces, de forma teórica, disminuiría la producción de insulina porque produce un bloqueo sobre la célula beta y se necesitan mayores cantidades de glucosa para producir la misma insulina. Esa decretina, en teoría, sería producida por la célula enteroendocrina y en teoría existe la posibilidad de que sea un péptido llamado en humanos neuromedina y en los animales de experimentación limostatina. Esa decretina entonces produciría un bloqueo de la producción de insulina de la célula beta. Si nosotros removemos la porción donde se produce la decretina, en teoría disminuiríamos la posibilidad de que la persona tenga diabetes. Concluyendo entonces, hemos pasado del concepto de la cirugía bariátrica dirigida esencialmente a obesidad y diabetes y con efectos peso independientes a un concepto de cirugía metabólica, donde serían más importantes los mecanismos independientes del peso para producir remisión de los cuadros de diabetes. De lo que hemos visto hasta ahora, entonces, tenemos que difícilmente podemos resolver el problema de la diabetes a través de una sola vía. Y vemos entonces que en el caso de la cirugía bariátrica, por lo menos pareciera que actuaría en 3 puntos. El punto inicial de la hiperplasia intestinal, el punto de la microbiota y de los ácidos biliares, y un tercer punto de una sustancia que hasta ahora no ha sido bien determinada, llamada decretina. Entonces, concluyendo, probablemente para producir la remisión del cuadro de diabetes no podemos actuar sobre una sola vía fisiológica y necesitaríamos actuar sobre múltiples vías. Y no podríamos excluir que aparte de estas 3 vías determinadas hasta ahora, existan otras vías que puedan ser activadas por la cirugía bariátrica. Y lo más importante, determinar todos los mediadores para en un futuro evitar que nuestros pacientes sean operados y que de una manera farmacológica pudiéramos activar esta vía y producir una remisión total del cuadro de diabetes. Estas son las lecturas recomendadas sobre este punto y nuestro próximo tópico a desarrollar es cetoacidosis diabética, euglucémica e inhibidores del SGLT2. Estaríamos hablando de una nueva entidad fisiopatológica. Muchas gracias.